Osvaldo Borgasi. Osvaldo, si bien es conocido para la gran mayoría de las personas que estamos aquí, es integrante del Museo River, uno de los vicepresidentes del Museo River, de la historia del Museo River. Es autor del libro 1900-1924, la Cup Time Competition, como primer antecedente de la Copa Libertadores de América, un libro que salió hace relativamente poco. Así que, bueno, Osvaldo, te doy la palabra para que comiences. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya agradecieron las autoridades de AFA, yo quiero agradecer a la gente de Historia AFA, o sea, a mis colegas, por darme esta oportunidad de hablar sobre el origen de la Copa América y las distintas copas que se jugaron. Realmente con Oscar y Gustavo, tanto de Ferro como de Gregorio de la Ferreres, cuando recorríamos y hacíamos el inventario de las copas, vimos muchos trofeos y muchos recuerdos de distintos eventos o muchas veces eran no trofeos, sino recuerdos que se intercambian las asociaciones entre sí, con lo cual hablar de todos los trofeos que están relacionados con la Copa América o con el Campeonato Sudamericano sería interminable y no me alcanzaría los 15 minutos, por lo tanto vamos a hacer un resumen de todo ello. El primer antecedente que aparece de la Copa América, sí, con el nombre Copa América, lo encontramos en el diario La Argentina en 1913, en octubre de 1913. Resulta que para ese entonces ya había autoridades de lo que hoy es la Asociación del Fútbol Argentino, en ese entonces la Asociación Argentina de Fútbol, con la idea de armar un campeonato sudamericano. El recuerdo de 1910, con el tema del centenario de la Revolución de Mayo, estaba muy presente, y por lo tanto la idea de volver a juntarse para ahora sí jugar en forma, no para recuerdos de un centenario o para el estilo, sino para jugar un torneo con el título de Copa América, aparecía el 16 de octubre de 1916 en el diario La Argentina. Esto hacía referencia a que el día anterior un hombre del Club Atlético Estudiantes había presentado en la Secretaría de la AFA para ser discutido, cuando digo AFA es la asociación en realidad, ¿no? Para ser discutido la semana siguiente el tema de establecer este torneo. A la semana siguiente, el 22 de octubre, Rafael Puyen informa de que se había entrevistado con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de ese momento, que era Ernesto Mauricio Bosch Peña, y este le había autorizado la compra de un trofeo que pasa a la historia con el nombre de Copa Bosch. Realmente es un trofeo muy hermoso que está en Piamonte y que lamentablemente nunca fue disputado, pero que sin embargo lo tiene AFA y lo exhibe siempre porque es uno de los trofeos más hermosos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino. Al año siguiente, en ese entonces, el fútbol argentino en realidad estaba dividido. Estaba la oficialista Asociación Argentina de Fútbol, pero también estaba la Federación Argentina de Fútbol. La primera era la que tenía la afiliación a la AFA, y la segunda tenía como presidente una de esas personas que era un caudillo, que era Ricardo Ordau. Ricardo Ordau era un personaje que se lo amaba o se lo odiaba. Arrastraba a mucha gente, pero también tenía esa virtud, ¿no? El que se le trataba de oponer era como que era muy difícil de manejar. Y cuando hay dos asociaciones, las dos peleaban por llegar a las distintas autoridades, llegar a los distintos estamentos y demás. Y hacia el año siguiente, Ricardo Ordau convoca una convención sudamericana para fundar la Confederación Sudamericana de Fútbol, con este nombre, y lo logra. El 21 de septiembre vienen autoridades de Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, con lo cual con el de Argentina eran 5 países que fundan la primera Confederación Sudamericana de Fútbol el 21 de septiembre de 1914 y lo aclaman a Ricardo Ordau como el primer presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Dicho esto, pasan inclusive a relatar de que hay 2 trofeos para disputar en el primer campeonato sudamericano de fútbol que se iba a desarrollar el año siguiente, en 1915. Uno era del nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que era el José Luis Muratore, y también del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, que era el Barón de Río Branco. Y después, inclusive, el reglamento decía que se podían
las distintas autoridades de distintos países podían también ofrecer sus distintos trofeos. Bien, entonces ya tenemos dos copas, la Copa Bosch y la Copa Muratori, que podemos decir que son los antecedentes de la Copa América. ¿Por qué no se disputó en 1915? Bueno, ya en 1914 empezamos a entender el tema. En realidad, la Federación Argentina invita también a la Asociación Argentina a participar de ese evento, de ese convenio. Pero como las relaciones no se llevaban bien, realmente tuvieron mucho trabajo para poder fusionarse de vuelta. Y también en Brasil había dos asociaciones. Pero en este caso, lo mismo que va a aparecer en 1916, la Cancillería brasileña decide que la que tiene la sede en Río de Janeiro era la asociación que iba a representar a todo Brasil. Lo mismo va a pasar en 1916. Bien, entonces ya tenemos en realidad tres copas. Primero la Copa Bosch, la Copa Muratori y la Copa Río Branco. Llegamos a 1916 y el 9 de julio de 1916 se decide fundar nuevamente la Confederación Sudamericana de Fútbol. Bien, y acá hay algo muy curioso, porque ya al otro día, el 10 de julio, en el mismo diario de la Argentina, empieza a alabar a Héctor Rivadavia Gómez, que es ni más ni menos el que se lleva todos los méritos y el primer presidente de la que hoy todavía continúa Confederación Sudamericana de Fútbol. Ahora, si empezamos a comparar las dos, hasta la misma estructura tienen. En los primeros tiempos existía una especie de, que hoy es una secretaría, que hoy está en Asunción, existía una oficina permanente, que en ese momento la sede es en Buenos Aires. Y cuando se crea la segunda Confederación Sudamericana de Fútbol, la que hoy está vigente, también tiene una oficina permanente y que estaba en ese entonces en Montevideo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con que, por qué todos los méritos realmente, y bien logrado que lo tiene Héctor Rivadavia Gómez, de ser prácticamente el hombre que logra constituir la Confederación Sudamericana de Fútbol, se lleva todos estos méritos? Bueno, por lo que le decíamos antes, Ricardo Aldao era una persona que o estabas con él o estabas en contra de él porque era un espíritu muy impetuoso. En cambio, Héctor Rivadavia Gómez había logrado que durante toda la primera sesión del fútbol argentino, la que va de 1912 a 1914, Uruguay también sufría los mismos problemas. Había logrado, por ser una persona bastante conciliadora, que un solo club se le fuera, que era Bristol. El único equipo se le había ido de la asociación, de lo que era en ese entonces la Liga Uruguaya de Fútbol y después la Asociación Uruguaya de Fútbol, había sido un solo club, Bristol. Entonces, la política conciliadora de Héctor Rivadavia Gómez hizo de que todo esto se pudiera recién gestar en 1916. Tanto es así que todavía hoy estamos sufriendo, o de alguna manera se le está dando más lustre todavía a Héctor Rivadavia Gómez, porque hay una tendencia de algunos historiadores de decir que en realidad la Confederación Sudamericana de Fútbol se fundó en diciembre de 1916, cuando se constituye por primera vez, se elige presidente, la comisión directiva, se instituye la oficina permanente en forma definitiva y se establecen los estatutos. Claro, hay mucha gente que toma la fundación de algo cuando aparecen los estatutos, aparece la primera asamblea, pero no nos olvidemos que a principios del siglo XX, generalmente muchas veces los momentos de fundación eran más que nada simbólicos, y realmente el 9 de julio de 1916 se había fundado la primera Confederación Sudamericana de Fútbol, porque así lo habían establecido los delegados que en ese momento estaban acá. El tema es que hay partidos que se juegan en 1916 antes del 9 de julio de 1916. Entonces, ¿ese torneo de 1916 forma parte de la Copa América o no forma parte de la Copa América? La respuesta es: en ese entonces se decidió que no. Y es más, todos los torneos extraordinarios que se hicieron a través del tiempo, ¿sí? El de 1935 por el cuarto centenario de la Fundación de Lima, el de 1941 por el centenario de la Fundación de Santiago, el de 1945 por el aniversario de la fundación de la Asociación Chilena, el de 1946, a pesar de ser terminado en 6, uno piensa, bueno, habrá sido por la independencia argentina
o por el primer torneo sudamericano. En realidad lo único que encontré que es porque se jugaba la Copa Pedro Pablo Ramírez, que había donado el presidente de entonces. Después se juegan otros extraordinarios en 1956 en honor a la selección uruguaya de fútbol, aunque tampoco coincide con un aniversario redondo, pero se ve que ya los uruguayos desde 1950 querían jugar un torneo de ese calibre en honor a su asociación uruguaya, y en 1959, por el hecho de que hay un estadio en Ecuador, el estadio modelo, que se llama Alberto Spencer, uno de los mejores jugadores ecuatorianos que dio, y también porque se cumple un aniversario redondo del primer gobierno patrio de Ecuador, en realidad también por eso, pero generalmente se vamos a encontrar por el tema del estadio modelo. Se juega el último torneo extraordinario en que en principio no estaba disputada la Copa América. En 2016 también se lo designa extraordinario, pero si ustedes leen con atención el reglamento, se dice que se van a jugar por dos trofeos: una Copa América Centenario, que es la que se le entrega a Chile en el momento que la gana, y también una Copa, la Copa América tradicional, que esta en realidad no es, vamos a decir la verdad, esta es una réplica, porque en el vestuario, cuando una vez que los jugadores la reciben, en el vestuario hay que entregársela a las autoridades de la Conmebol, pero la Copa esta, la réplica, también tiene su tema, porque esta Copa réplica hay que devolverla. Y después uno puede hacerse su propia réplica y va a quedar obviamente en las vitrinas del AFA, pero esta que tenemos acá hay que devolverla en el momento de la inauguración, que se hace el sorteo de la Copa América siguiente. Ahora, retornando un poquito a 1914, porque realmente es un tema para mí apasionante. Se había hecho hasta un fixture del campeonato que se iba a jugar en 1915. De manera tal de que Argentina no era por todos contra todos, sino que iba a ser por eliminación. Argentina tenía que jugar en Chile, en Santiago, y Uruguay tenía que jugar, iba a recibir a Paraguay. Los dos estos dos partidos iban a jugar, los ganadores tenían que jugar entre sí. Supongamos que uno hubiera ganado de visitante, tenía el derecho de jugar de local el siguiente partido, y la final se iba a jugar en Brasil, o sea que Brasil ya estaba clasificado directamente en la final, porque iba a ser el organizador del próximo congreso. Bien, entonces con esto ya tenemos los antecedentes de la Copa América. Tenemos la Copa América que, cuando en 1975 se le cambia el nombre al Campeonato Sudamericano, se decide llamarlo directamente Copa América. Entonces, ¿qué pasa con los torneos extraordinarios? También se los reconoce. Y dentro de los torneos extraordinarios también se incluye el de 1916. Y si se fija con atención, van a encontrar que todos los torneos extraordinarios que mencioné, ahora aparece la chapita incluida al pie de la Copa América. O sea que hubo un reconocimiento retroactivo. Esto es importante aclararlo, porque van a encontrar en muchos sitios serios de la historia del fútbol sudamericano que todavía dicen que en esos torneos extraordinarios no se entregaba la Copa América. Claro, porque eso es algo que se hizo en forma retroactiva mucho más acá en el tiempo. Hay otras curiosidades. También hay una Copa Bolivia que ustedes van a encontrar que pareciera ser que se entrega a partir del fines del siglo XX. Sin embargo, yo encontré en las memorias de AFA que en 1945 ya se estaba entregando la Copa Bolivia. La Copa Bolivia se le entrega al subcampeón. En la memoria de 1946 dice que Brasil ya había ganado la Copa Bolivia en 1945 y la había retenido en 1946 por haber salido dos veces subcampeón seguida. Con lo cual también es algo muy curioso, que algo que se está diciendo que se entregó mucho más acá en el tiempo ya existía en 1945. Y hay otras curiosidades también. Dentro de la Copa América, aparte de esos recuerdos que se entregan las selecciones mutuamente, a veces se juegan copas adicionales. Por ejemplo, en 1959, en el torneo que se jugó acá en Argentina, Argentina y Brasil jugaron por una copa que se llamó Amistad. Y en 1945 se jugó una Copa Mariscal Sucre entre todos los países bolivarianos, o sea, solamente los que habían sido liberados por Simón Bolívar. Y de esa manera el que sacaba más puntos se llevaba la Copa Mariscal Sucre. Hay muchos otros más trofeos.
pero bueno, ya el tiempo veo que se me está acercando, que Rodrigo Descar me está mirando, yo lo veo con el rabillo del ojo que me está mirando, y antes que él me diga algo, prefiero ir terminando, salvo que haya alguna pregunta fundamental, si me deja Rodrigo, para contestar, y cerramos entonces. Sí, listo. Bueno,